Evangelio de junio 28, 2014, del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir a cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando justamente el corazón inmaculado de María. Una fiesta hermosa. Este corazón que es, no pensemos en la bomba, en el músculo que hace circular la sangre, sino sobre todo pensemos en el corazón como concepto semítico, es decir, hebreo, que es la conciencia. Es muy romántico pensar en un corazoncito rojo, ¿verdad? Pero en realidad de lo que nos está hablando la palabra es de la conciencia, del ser, de lo profundo de Nuestra Señora Madre Virgen María. En ella estamos pensando. Vemos este evangelio, que es un trozo del evangelio muy duro, en donde escuchamos unas palabras fuertes que le son dirigidas a la Virgen por parte de Jesús. Primero vemos cómo es que se llegó a esta escena. Y nos dice que tanto María como José iban cada año a las fiestas de la Pascua en Jerusalén. Y cuando Jesús cumple 12 años, fueron, como normalmente, y al regresar se vinieron sin que se dieran cuenta. Cualquiera de nosotros podríamos decir: pero ¿cómo es posible que no se hayan dado cuenta que venía o no venía con ellos? Y es fácil la explicación. Primero, porque esos viajes se hacían invariablemente en caravana. No iban solos Jesús, José y María, sino que iba una caravana de vecinos que se iban acompañando por el camino. Pensemos que eran brechas y caminos pues inhóspitos en muchos sentidos, entonces tenía que caminarse en caravana. Por otro lado, también en el cumpleaños número 12 de Jesús, Jesús logró justamente su mayoría de edad, de acuerdo a la costumbre judía de aquel entonces. Y ese año 12 tenía todavía la posibilidad de irse con su madre, que como niño le correspondía, desde pequeño hasta precisamente el año 12, o ya en el año 12 podía regresarse con su padre como hombre. Entonces seguramente hubo una confusión. Tanto José pensó, bueno, es el último año que puede ir con su madre, se fue con ella. Como María habrá pensado, ya es el primer año que se quiere ir con el papá, pues se fue con él, bueno, perfecto. Por eso hasta en la tarde, ya casi noche, cuando hacen el campamento y se dan cuenta que no está ahí el hijo, que no viene ni con José ni con María, comienzan a indagar, no viene con ningún amigo, y habrán tenido que pasar la noche ahí con angustia para el día siguiente comenzar a revisar, desandar todo el camino completo, pasar un día completo más buscándolo en todo Jerusalén y hasta el tercer día encontrarlo en el templo, como dice el Evangelio. Pues imagínense si alguno de ustedes tiene hijos y se les ha perdido, la angustia de los padres, la angustia de José, ciertamente, que había recibido el encargo de cuidar al Hijo de Dios y sabía que era el Hijo de Dios, que ya había sido perseguido anteriormente, teniendo pocos años, pocos meses o quizá un par de años de vida, probablemente un par de años,
se le avisaron que tenía que huir a Egipto porque Herodes lo quería matar. Imagínense nada más la desesperación de José en ese momento, en esos 3 días. Imagínense la desesperación y el dolor desgarrante de la Virgen. Y de pronto se encuentran el muchacho en medio de los doctores de la ley. Los escucha y les hace preguntas. Y sus padres se quedan atónitos. La respuesta del corazón lleno de dolor de la Virgen no se hace esperar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia. La respuesta es durísima. ¿Por qué me andaban buscando? No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre. Una respuesta durísima también para José y para la Virgen. Porque ciertamente no son las cosas de José de las que habla Jesús, sino de las cosas del Padre Dios. Y él se ha quedado en el templo, que es la casa del Padre Dios. La respuesta de Lucas es muy reveladora. Ellos no entendieron la respuesta que les dio. No entendieron. Y sin embargo, Jesús volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Dice que su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. No se habla de un regaño, no se habla de una corrección, sino se habla justamente de ese encuentro de dolor entre los padres y el hijo, que mientras va creciendo en su conciencia de hijo de Dios, hace esta acción que lastima a sus padres, a su madre ciertamente y a su padre legal. Él se da cuenta de esto y ciertamente no quiere, y seguramente movido por el Espíritu, se da cuenta que debe regresar con ellos, sigue sujeto a su autoridad. Pero aquí lo importante el día de hoy a recalcar es cómo el corazón amoroso de la madre, aún sin conocer, no se cierra. Se queda abierto para guardar aún el dolor, ese dolor que le causa el hijo, y dolor que le causará aún mayor, justamente cuando en su momento comience a andar en su ministerio público, cuando le lleguen a decir que su hijo está como loco y lo quiera ir a ver, cuando lo vea finalmente, cuando lo están golpeando, cuando lo vea crucificado y lo vea muerto. Todas esas cosas la Virgen iba entendiendo poco a poco. Nunca hubo un rechazo de parte de ella a la voluntad del Padre ni a la voluntad del Hijo, sino una confianza total en medio de los desgarrones del dolor. Aprendamos nosotros también de este amorosísimo corazón, inmaculado corazón de la Virgen. Aprendamos y pidamos también que por la intercesión del dulce nombre de Jesús y por las manos de la Virgen María, el Padre imprima en nosotros un corazón semejante al de nuestra Santísima Madre. Dios les bendiga, hermanos.